Bienvenidos. Dentro del espectro de la izquierda colombiana hay un nombre que suena mucho por lo que implica en Colombia, pero por lo que él ha construido en sus propias luchas sociales y políticas. Me refiero a José Antequera, a quien le doy la bienvenida y digo que es un gusto tenerlo aquí. José, bienvenido. Muchísimas gracias, Juan. Un placer y un honor además esa presentación que me has hecho. Corresponde exactamente a esas dos vertientes, la de ese nombre que representa tanto y la de tu trabajo permanente en las luchas sociales, en las luchas políticas, y desde esa perspectiva de la izquierda democrática, de las nuevas generaciones de la izquierda democrática en Colombia, yo quería conocer la opinión y la valoración sobre este arranque del gobierno del presidente Duque. Bueno, creo que es una situación en la cual, más allá de lo que pensemos desde la izquierda democrática, hoy se está reflejando, se está viendo cómo en el país hay una preocupación desde los medios de comunicación, desde el propio uribismo, acerca de la falta de norte que tiene desafortunadamente este gobierno. Una falta de norte que a mí personalmente me preocupa, sobre todo porque siento que la gran apuesta de los últimos años en Colombia ha sido por lograr una transición, para mal, para bien, incompleta. El gran proyecto en el que estamos embarcados, todos querámoslo o no, es una transición de la guerra a la paz. Y creo que no tener norte para poder conducir al país en medio de ese proceso de transición, estar demostrando una debilidad con respecto al Congreso de la República, demostrar casi que una actitud folclórica frente a muchos temas nacionales y frente a incluso las relaciones internacionales, para mí es sobre todo preocupante. Es algo que no quisiera que estuviera pasando, más allá de que eso en teoría le sirva a la oposición. Creo que es muy preocupante porque el país tiene unos retos muy grandes y muchas cosas pueden pasar. Hay una muy intensa actividad de grupos sociales que se traduce en una muy intensa agenda de movilizaciones sociales. ¿Cómo entender esas movilizaciones sociales, José, que están a la orden del día todos los días y en muchas regiones de Colombia? En el país hay una dinámica histórica de movilizaciones que ha tendido a convertirse cada vez más en marchas, en grandes marchas en Colombia. Esa dinámica de movilizaciones que tuvo paros, huelgas, tomas en algún momento, que incluso hizo parte de la historia, digamos, del conflicto en las ciudades, cada vez ha tendido más a convertirse en marchas porque de alguna manera se ha posicionado que la forma de manifestarse tiene que ser pacífica, tiene que ser demostrativa de cantidad, pero no tiene que significar de ninguna manera violencia. Y también hay una promesa que viene del gobierno anterior y es que a partir de la solución del conflicto armado iba a haber previsiblemente mayor estallido de los conflictos sociales, por la mayor atención que se producen, digamos, sobre ciertos problemas sociales y también porque muchos sectores entienden que tienen un contexto de garantías para movilizarse. Lo que está ocurriendo en este momento es precisamente eso, esos sectores que reclaman que el país que supera la guerra deje de invertir lo mismo que invertía en guerra y en cambio invierta, por ejemplo, en educación, esos sectores que entienden que los territorios en donde viven, por ejemplo, los pueblos indígenas no pueden seguir siendo tratados con la política de guerra, sino que tienen que tener otra política de tratamiento, se están movilizando, están llegando a las ciudades y el presidente Duque, en vez de entender, digamos, lo que eso significa en términos del reto de la gran transición, no creo que esté respondiendo, está respondiendo con una actitud que es bastante modesta, intenta ser conciliadora, pero a la final, en términos reales, no se traduce en soluciones. En el caso estudiantil, pues no se traduce en la solución específica que significa recursos para el presupuesto de funcionamiento de este año y un compromiso real para resolver la deuda con la educación. José, aquí hacemos un esfuerzo para que nuestros televidentes tengan todas las opiniones desde todos los sectores. Hemos oído mucho en los últimos días el balance de los 100 días desde el gobierno. Ustedes hacen parte de un nuevo desarrollo en la política colombiana y es que quienes estaban en la campaña de Gustavo Petro y Ángela María Robledo, empezando por ellos dos, tienen unas curules especiales en el Congreso de la República. Eso se está estrenando en la democracia colombiana y ustedes están ahí adentro, claro que tú sí. Particularmente. ¿Cómo se siente desde esas curules, que son las curules para la fórmula que llegó a la final, que llegó a la segunda vuelta, que sacó 8 millones de votos este ejercicio? Bueno,
Por un lado, creo que lo que se siente es una situación de incertidumbre a partir de que la dinámica hoy en el Congreso de la República es la de una avalancha de proyectos, algunos de los cuales han sido calificados incluso por los medios de comunicación como globos, frente a los cuales no se sabe si uno tendría que correr detrás de ellos y decir, cuidado, van a hacer una constituyente, cuidado, quieren hacer este otro proyecto que parece descabellado, pero que igual si lo dejas escapar, se escapa como el globo y pasa. Y no parece, es decir, la falta de norte en ese sentido del gobierno tampoco se traduce en que tú puedas leer perfectamente cuál es la estrategia en términos legislativos. El presidente Duque va a Europa, dice que tiene compromiso, por ejemplo, con la implementación del acuerdo de paz, y en el Congreso el Centro Democrático tramita un proyecto para limitar el acceso a archivos, otro proyecto para reformar la ley de víctimas, otro proyecto para no darle garantías suficientes a los excombatientes. Entonces, en medio de esa situación de incertidumbre, lo que nosotros también percibimos de alguna manera es: está claro que hay un proyecto de este país, por lo menos de nuestra parte, para la transición. Ese proyecto que nosotros tenemos, que mucha gente votó por él, no necesariamente, digamos, o por muchas circunstancias, es un proyecto que de alguna manera dice: la hoja de ruta de este país para una era de paz pasa por la democratización, por la lucha del cambio climático, pasa por la justicia social. Y cuando nosotros tenemos un proyecto y lo contrastamos con la falta de norte del gobierno, pues por supuesto que eso genera, pues, por lo menos desazón, es decir, significa la preocupación de tener a la mano en este país certezas, conclusiones sobre lo que debería enrumbarnos, y ver cómo el gobierno las está desechando, y Iván Duque está en una actitud que para mí es folclórica, es decir, no parece, digamos, estar realmente ejerciendo una labor de gobierno en ese sentido. José, este cuadrante donde te ubicas en la política colombiana tiene una mirada muy fuerte sobre Bogotá y una presencia muy fuerte en Bogotá. Claro, Gustavo Petro ganó en Bogotá. Así es. Y Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá. Y Ángela Robledo fue representante a la Cámara por Bogotá en varios periodos. Este proyecto de ustedes tiene, digamos, su entraña puesta en Bogotá. Es obviamente nacional, pero el corazón ha estado puesto en Bogotá. ¿Cómo está Bogotá? ¿Cómo estás viendo Bogotá? Además, porque oigo y me dicen y tengo referencias de la presencia del proyecto político de ustedes en Bogotá. Sí, nuestra lectura es que Bogotá en este momento está amenazada por una serie de megaproyectos de la ciudad que pueden significar marcar el destino histórico por los próximos 30 años. El proyecto del metro elevado, el proyecto de la urbanización de la Reserva Van der Hamen, el proyecto del Transmilenio por la Séptima. Esos megaproyectos, esos grandes proyectos para nosotros significan una apuesta de un modelo que desafortunadamente, si pasara y si ocurriera, comprometería a la ciudad por demasiado tiempo, más allá del que nosotros, aún queriendo ponernos, realmente lográramos enfrentar. Y eso nos preocupa mucho, y por eso estamos en una carrera contra el tiempo, para intentar explicarle a la gente, para decirle a las personas que no tenemos tiempo. Es decir, si de aquí a que termine el gobierno de Peñalosa, esos proyectos, ese modelo de la ciudad se impone, vamos a terminar comprometidos con recursos públicos de una manera que no estamos de acuerdo con eso. Más allá de eso, también nos preocupa mucho lo que ocurre con el Consejo de Bogotá. Y es que el Consejo de Bogotá es una institución, contrario a lo que pasa con el Congreso, que comenzamos a hablar, sabemos quiénes son los congresistas. Con el Consejo de Bogotá pasa que la gente no sabe quiénes son sus concejales, la gente no tiene ni idea qué votan sus concejales. Se conoce poco. Muy poco. Y son, digamos, algunos concejales tienen referencia en la opinión pública, pero muchos no. Muy poco, o sea, son una minoría los que son conocidos. La mayoría de ellos, que no se conocen, tienen una relación con el distrito, una relación que ha sido denunciada, es histórica, conocida, es un hecho notorio, que tiene una relación casi que clientelar con el distrito. Y esas cosas la gente no las conoce, no les está pudiendo hacer control. Tú vas y te manifiestas a la Plaza de Bolívar, pero nadie va y se manifiesta frente al Consejo de Bogotá, por ejemplo. Muy poca gente lo hace. Entonces esa situación es preocupante y es lo que nos pone de reto para el próximo año. Es decir, para nosotros reformar y renovar el Congreso es una cuestión prioritaria en este momento. ¿Ustedes estaban de acuerdo con el proyecto de valorización? No estábamos de acuerdo. No podemos estarlo porque ha sido evidente. Además, ni siquiera son grandes discusiones políticas, de alguna manera son discusiones técnicas. Muchos, digamos, de las inversiones que se van a hacer a partir de la valorización o ya estaban en el presupuesto o se han considerado, se han calificado ampliamente como innecesarias. No es necesario cobrarle a los estratos o a la clase media por nuevas obras cuando esas obras no son necesarias y además estaban incluidas ya dentro del plan de desarrollo. ¿Cómo va a ser la ruta de la izquierda democrática en la búsqueda de candidato o candidata para la alcaldía de Bogotá? ¿Cómo están esos movimientos? ¿Cómo está ese tablero? Hay un consenso ya que plantea que tiene que haber convergencia,
pero no una convergencia, digamos, que plantee una unidad vieja, en donde tengamos una suma de siglas y de partidos que sean eso lo que vendan a la ciudadanía, sino una convergencia que le presente a Bogotá, que le presente al país en las próximas elecciones un proyecto coherente en donde caben las diferencias, pero en donde al final haya un significante amplio, común, en donde muchas personas, eso que nosotros llamamos ciudadanías libres, puedan sentirse representados en él. En ese contexto, digamos, de ese consenso, pues hoy se están barajando soluciones, que si va a haber una consulta, que si va a haber una encuesta, que si va a haber un modelo de reality para definirlo, eso se está definiendo. ¿A ti particularmente cuál te gusta más? A mí me gusta más el modelo del reality, es decir, el modelo que permita que la gente conozca una serie de candidaturas, que se vayan descartando a partir de demostrar su popularidad. Hoy tenemos medios que permiten, digamos, parece un modelo uribista, digamos, de alguna manera en el modelo como hicieron sí, con y con es Iván una buena Duque. práctica. Para mí no, el hecho, digamos, quienes rechazan cualquier cosa porque proviene, digamos, de las prácticas del uribismo, creo que no comprenden de la política. O sea que podemos no hay ningún tener problema. Podemos tener un doble reality en la próxima elección de alcalde, es porque probable. el uribismo ha dicho eso. Lo más importante van a tener cuatro o cinco y van sí, descartando. Lo más importante para mí es que una campaña de varias candidaturas no signifiquen un desgaste para quien resulte vencedor o vencedora. Correcto. Es decir, no generen que al final pase, como ocurrió, por ejemplo, yo creo en la última elección, que quien quede al final de candidato, como ocurrió, por ejemplo, como Gustavo Petro, tenga ya encima una carga de imagen negativa construida por sus propios adversarios, pero dentro de una coalición que termine, digamos, afectándolo. Más del estilo de lo que hicieron en su momento, que dio origen a la Hora Verde, Lucho Peñalosa y Antanas Mockus, que iban los tres y cada uno presentaba sus ideas. También me parece que esa es una práctica muy interesante. ¿Quiénes podrían estar en ese partidor, José? Bueno, hasta el momento hay figuras que ya han declarado que tienen interés. Lo han hecho Antonio Navarro por el Partido Verde y lo ha hecho Holman Morris por Colombia Humana. Hay otras que están en cuestionamiento, está Claudia López en cuestionamiento, está Ángela María Robledo, por supuesto, en cuestionamiento. ¿Y Ángela María podría ser candidata a la alcaldía? Sí, podría ser candidata, si ella lo decidiera, está perfectamente. Ah, pero eso es muy interesante. Y, digamos, su curul en la Cámara por haber sido la fórmula vicepresidencial de los 8 millones de votos, ¿no la amarra a los 4 años de periodo? No la amarra, por supuesto que significaría una renuncia y por supuesto que se perdería, y por eso hay muchas personas que también plantean una opinión que dice: Ángela María Robledo es una figura muy importante en este momento en el Congreso en medio de esta situación. Lo que ocurre también es que... Ella tiene fuerza en Bogotá también. Claro, y estamos hablando de la posibilidad de que Bogotá, por ejemplo, tenga una alcaldesa mujer que ha sido representante de ese proyecto de Bogotá Humana, Colombia Humana, pero que además ha trabajado con administraciones anteriores. Ángela María Robledo, por ejemplo, está muy vinculada al proyecto, al trabajo de Antanas Mockus. Y yo creo que esa confluencia es la confluencia histórica que en este momento de alguna manera la ciudadanía bogotana también está reclamando, y es la de las mejores experiencias que tienen que ver con cómo Bogotá rompió con el modelo, digamos, tradicional de la política a partir de Antanas Mockus, la del compromiso social, que es lo que ha significado el proyecto de Bogotá Humana y de Gustavo Petro. Pues José, muy interesante esta visión y muy refrescante y muy necesaria. Hay unas nuevas generaciones, por supuesto, en la izquierda democrática en Colombia, sí. fuertes. Y está ocurriendo, hay una brecha generacional, eso es un cambio que necesariamente va a ocurrir, además por biología, y creo que es una muy buena noticia para el país que hayamos personas que estamos comprometidas, dispuestos a continuar pues con algo que es la visión de la política como compromiso para materializar los grandes sueños en lo que se puede hacer en un contexto determinado. La política colombiana, la política de Bogotá vista desde todos los ángulos. Aquí en Al Punto ha sido un gusto tener a José Antequera Guzmán con nosotros hoy en Al Punto. Estén pendientes de este nombre, José Antequera Guzmán. Lo van a oír mucho en los próximos meses. José, Muchas gracias. Juan, de verdad. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.